Dice el Señor en el libro de Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay para vosotros. Y si así no fuese, yo le hubiese dicho que yo fuere a preparar morada. O sea, el Señor te está diciendo que ya esa morada está preparada. ¿Qué es la morada? Es la relación entre el Padre y el Hijo. Es la relación entre nosotros y Jesús. Esa es la morada. Por eso es que Él dice que ninguna plaga tocará vuestra morada. Ningún demonio tocará la relación que tú tienes con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Creador, con nuestro Padre, con el único Dios. Amén. A mí me sorprende, esto no es para religioso porque me voy a meter aquí profundo. A mí me sorprende cómo hay personas que dividen a Dios y dice el Dios del Viejo Testamento, diciéndonos a nosotros que no es el mismo Dios. Por eso es que necesitamos conocer a aquel que nosotros le servimos. Necesita creer en Dios y necesita conocerle que le hay, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hay algo que me llama mucho la atención y es que Dios nos dice a nosotros que Él ha hecho toda la cosa en Él y para Él. Y todo lo que Dios creó es bueno si nosotros lo tomamos con acción de gracia. El diablo no puede crear nada. Mire, hasta algo que yo tenga puesto, algo que usted tenga puesto, algo que usted pueda ver, todo fue creado por Dios, porque el diablo no crea nada. Él lo único que hace es utilizar en ocasiones lo que Dios ha creado para él pervertirlo, para él torcerlo. Pero hay una mente religiosa pudrefacta que todo lo que ve le da una mala interpretación. Escúcheme, el pueblo perece por falta de conocimiento, porque desde que una persona está hablando algo real que no es normal o es algo que ellos no están acostumbrados a escuchar, esa persona o se torció o está loco y no merece ser escuchado. Pero estaba leyendo en la Biblia católica, en el libro de la sabiduría, que dice que cuando un sabio trata de forzar para que lo entiendan, aún los sabios que están sentados se confunden, porque la palabra posee la suficiente sabiduría para aquellos que no tienen el entendimiento puedan recibir y tener tan siquiera una idea de lo que el emisor del mensaje puede hablarle en ese momento o quiere llevarlo a conectar. La palabra no se forza, pero sí tú debes de entender que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hubo una persona que según los estudiosos dicen que este hombre era hijo de un centurión. Fue el que empleó por primera vez la palabra Trinidad. Tertuliano se llama. Él nació en el año 160 después de Cristo y murió en el 255. Ese fue el primero que mencionó la Trinidad. Luego, Teófilo de Antoquia fue que escribió a final del siglo II de esta palabra, la Trinidad. Es lo que la gente predica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres dioses, y también Eusebio de Cesarea. Estuve haciendo unas cuantas tareas, porque es que a mí no me gusta decir amén a todo lo que el otro dice. Nosotros estamos predicando un evangelio de verdad, el evangelio cimentado en Cristo, el evangelio de los apóstoles, que empieza en el libro de los Hechos. Escúcheme, el Señor le dijo a Josué, meditará en esta palabra día y noche. A nosotros nos están enseñando muchas cosas que no edifican. La revelación está por encima de la oración. La oración es como nosotros nos comunicamos con Dios. Y ningún padre puede estar sin comunicarse con su hijo, ni ningún hijo sin hablar con su padre, habitando en el mismo lugar. Escúcheme, Dios vive en mí, Dios vive en ti, y tú no
quedar sin hablar con Él, pero tenemos que enseñar a la persona a hablar con Dios. Escúcheme, ayer era un día fuerte para mí, para Dios poderme entregar este mensaje, pero entendí a través de la palabra, a través de la comunicación con mi Padre, que es necesario ciertas cosas que pasan en nuestra vida. Escúchame esto, ya esa morada están preparada. Dios no necesita hacer más nada. Lo único que tú tienes que ir por Él. El Señor le dijo a Moisés, lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Hay gente que anda pisando y declarando que ese territorio es de Él. Pero hay otra persona que viene y hace lo mismo y usted dirá, ¿y a quién se lo van a dar? Escúcheme esto. En el Viejo Testamento, Dios le dijo así a Josué, pero después Dios le dijo a Pedro, ¿verdad? Que todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos y todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos el poder porque Dios vive dentro de nosotros y tenemos la mente de Cristo. Escúchame, el enemigo ha trabajado para traernos una mala información, para que nosotros no entendamos quiénes somos en Dios. Nosotros creemos que Dios está lejos. Dios vive en nosotros porque el Señor es el Espíritu y somos templos del Espíritu Santo. Escúcheme, y si somos templos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo more en nosotros. Él mora en nosotros. Wow, Dios mío. O ahora usted me va a salir también que Pedro tenía suegra y no tenía esposa. Escúcheme, los masoretas fueron un grupo de religiosos que surgieron después de los escribas, de aquellos escribas que tenían documentado todas las leyes. Entonces, los primeros cristianos fueron perseguidos y tuvieron que refugiarse en cuevas. Pero Dios reservó un remanente de los mismos masoretas que trataron de adulterar la escritura y de cambiar palabras que ellos entendían en su propia opinión diabólica que no debían estar. Pero aún así mismo, entre ellos, Dios reservó un grupo y de mismas personas impías que conocían la verdad. Dios los reservó para ese tiempo, porque Dios siempre ha estado interesado que nosotros conozcamos la verdadera razón de nosotros estar aquí en la tierra como instrumento de Dios. Y luego aquella persona que le mencioné, ¿verdad? Fue los que iniciaron con la Trinidad, porque ellos no supieron explicar lo que era. Pero de ahí la Iglesia Católica empezó a torcer y mandó la Biblia a la Iglesia Cristiana Evangélica para que nosotros prediquemos un evangelio católico. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo para conocer la verdad. Escúchame, Dios preparó todo. Hay personas que necesitan algo y creen que Dios se lo va a enviar. Ya Dios te lo envió, pero tú tienes que ir por ello. Tú tienes que ir por eso que Dios preparó. Eso fue algo que estremeció mi vida. Y Dios me dijo, tiene que rugir, tiene que rugir. En mis planes no estaba este mensaje, pero Dios me dijo ahorita, tiene que seguir rugiendo. La persona necesita conocer la verdad. El diablo se ha levantado para sacar la verdad del altar, pero Dios aún por su misericordia quiere que tú entiendas la verdadera razón por qué este evangelio que se está predicando hoy en día no está logrando un efecto, porque se está predicando un evangelio torcido. La gente tiene necesidad de su propia exhibición. La gente quiere que lo vean a Él. La gente no quiere exhibir la gloria de Dios tal como es a través de la palabra. A través de la traducción de la palabra ha perdido revelación, pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú posees el néctar, porque tú posees el que nos dirige a toda justicia y a toda verdad, el que no hay nada escondido para él. Él es la palabra de doble filo. Escúchame, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, la palabra, divide el alma del Espíritu, dándonos a entender que Dios en ese soplo sopló el alma unida con el Espíritu, pero por el pecado, separó el Espíritu, porque Dios no contiende con el hombre, lo dice su palabra en Génesis. Pero ya cuando tú vienes a Cristo, todo se une de nuevo, porque Dios no le habla a la carne,
Dios le habla al alma y a través del espíritu que Él puso en nosotros. Amén. Dice que nuestro espíritu le da testimonio al Espíritu Santo de cómo estamos. Con gemido impredecible. Por eso cuando nosotros oramos en nuestra propia palabra, nosotros pedimos egoístamente. Por el Espíritu, cuando hablamos en lengua, oramos para ser edificados, porque es el Espíritu que le está diciendo al Espíritu Santo de Dios cómo nosotros estamos. Es un tiempo de despertar y de tú seguir rugiendo, pero necesita conocer a Jesús. Él lo dice, el que me ama guarda mi palabra y yo vendré a morar en vosotros. Por el que no me ama, mi palabra no guarda. ¿Y quién es que viene a morar? El diablo. Señor lo reprenda. Él dice que mis ovejas oyen mi voz, pero las que no son sus ovejas no la oyen, no la force. Hay gente que no quiere a Dios, pero el compromiso tuyo es creer en Dios y darle a Dios. Un Dios de amor, pero un Dios que es un fuego consumidor. La gente nada más está enfocado en algo. Creen que solamente Dios consumía en el Viejo Testamento. Él sigue consumiendo. ¿Usted no ve lo que está pasando? En la ira de Dios es el templo profético. Entonces, de lo que tú no sabes, tú no puedes hablar. Pero no deje que la gente juegue con tu salvación ni con tu conciencia. Dios quiere exhibírsete tal como Él es. Amén. Dice aquí yo estoy a la puerta. Yo toco. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Dios está a la puerta. Pero también el pecado está a la puerta. Y tú debes de enseñorearte. Pero Dios está ahí. Tú decides. ¿Le abre al pecado o le abre a Cristo? Ábrele a Cristo. Es mi anhelo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, vamos por más. Lo que Dios dijo de ti, si lo crees, camina en pos de eso. Porque ya Dios lo dijo. Porque ya Él sabe. Amén. O Él sabía que este momento iba a llegar. Amén. Dios no crea nada. Ya Dios lo creó todo. Solamente tú tienes que ir por eso. En el nombre de Yeshua. Amén. Gloria a Jesús. Shalom.